Este episodio es traído a ustedes por la gente de World Wonderland. Ellos crean una lista brutal de wallpapers o fondos de pantalla para tus dispositivos iPhone, iPad, computadora y mucho más. Visita su página y mira lo que tienen gratis para que descargues. Ya pronto tendrán otros productos digitales como planificación financiera, calendarios de Notion y más. World Wonderland es una encantadora tienda en línea que ofrece una deliciosa colección de calcomanías, fondos de pantalla y productos digitales. Visita la página y enamórate de lo que ofrecen. That's one small step for man, one giant leap for mankind. El bolsillo. Dan Hernández. Puerto Rico. 2, 1, 0. All engine running. Podcast El bolsillo. Saludos Puerto Rico, este que te habla es Dan Hernández y nos encontramos en un episodio más del podcast El Bolsillo. Hoy tenemos un invitado especial con nosotros, un ex compañero, ¿verdad?, de trabajo mío y un amigo a quien aprecio mucho y respeto mucho por la... es que yo, antes de verdad, yo... Y se encuentra con nosotros Héctor David. Yo te veo a ti como una enciclopedia, como un conglomerado de archivos de información. No sé por qué, pero siempre te he visto así, ¿verdad? Y la real es que pues hoy me encuentro con una persona que admiro mucho y que quiero entrevistar. Tengo mucho deseo de entrevistar por toda esa información que sé que tiene en mente. ¿Cómo está? ¿Cómo te sientes en el día de hoy? Saludos Luis, saludos a la gente que escucha el Bolsillo, este gran podcast que tú llevas unos cuantos añitos ya con él, que le estás dando vida y eso es muy bueno. Yo te agradezco por esas palabras. Realmente yo soy un conocedor de todos los días. Ujú. No me considero nada que esto, lo otro, pero si tú me quieres decir eso, yo no tengo ningún problema. Igualmente te admiro yo a ti, tú eres fuiste un gran compañero de trabajo y así mismo lo digo públicamente. No, Y gracias. aquí estamos para la gloria de Dios. Amén, amén. No, yo te lo digo porque quizás pues con muchas personas que yo tengo de amistad no tienen quizás el grado de conocimiento o de haber visto, ¿verdad?, cosas dentro de los medios en este caso, y otras perspectivas que, por ejemplo, nosotros dialogábamos mucho dentro de lo que era Noti1 allá cuando trabajaba con Sí. ustedes, contigo, perdón, y realmente dentro de todo ese círculo de personas de las cuales yo me rodeo, pues yo creo que tú eres una de esas personas la cual yo considero que tiene mucha información y que puede hablarme de muchas cosas por ahí. Sí, sí. Mira, vamos a hablar un poquito de varias cosas. Hablamos un poquito de tu carrera, hablamos un poquito, sé que también, ¿verdad?, eres conocedor y tienes mucha información de lo que es la lucha libre. Y pero me gustaría empezar pues, por esto de los medios. ¿Cómo es que llegas a los medios de comunicación? ¿Cómo es que te interesas por los medios de comunicación? Bueno, me intereso por los medios de comunicación desde los 80. Yo soy joven, yo tengo 42 años, pero desde siempre me gustó ver televisión, escuchar radio, escuchar las noticias. Cuando me quedé pegado a escuchar las noticias, casi siempre era por radio, en las mañanas, antes de ir a la escuela. Y ahí fue que me interesé. ¿Cómo entré a los medios? Pues fue bien difícil. Fue bien difícil en una época donde no dejaban entrar a todo el mundo. ¿Verdad? Con el perdón de los que están ahora, pero realmente ahora es un poco más fácil Ujú. de entrar a los medios. Antes no era tan fácil. Estando en la universidad, yo hago mi práctica en el Canal 6 y realmente se me hizo bien difícil para entrar en aquel momento de WIPR. Y seguí, ¿no?, a la universidad, seguí en mis trabajitos, trabajaba en la universidad también, en la universidad estaba en estudio y trabajo, y ahí teníamos un estudio, entonces yo me encargaba del hombre de piso, como le llaman. Ujú. Hasta que una oportunidad, yo tengo un amigo, que ese amigo, pues, trabajaba en radio, y yo estaba, mano, yo quiero entrar, porque llevaba tiempo ya que quería entrar en radio. Entonces, cuando entro por fin y veo el estudio, me dice, pues ven,
yo entro y vi cómo era la cuestión y me encantaba porque era más o menos lo que yo hacía en mi casa, que yo tenía un pequeño estudio donde yo pues tenía mis CD, yo era coleccionista de CD y yo me creía que tú sabes que estaba haciendo gran cosa, pero realmente estaba practicando. Claro, claro. Entonces pues cuando veo lo que estaba sucediendo ahí adentro, ahí, y él me dice, ven tal día, un sábado. Pues está bien, pues yo estaba trabajando en una tienda de productos naturales y creo que sí, era mi último año de universidad. Y voy ese sábado. Wow. Y allí conozco a varias personas, entre ellos Harry Hernández, que hacía el control en Radio Oro, en aquella época de Radio Oro. Radio Oro. Hoy es Oro 92.5 de la Arquidiócesis de San Juan. Y él era control man de Huito Morales, Mr. Jazz y de otros programas también. Y Harry me dice, yo me quiero quitar los sábados porque yo quiero estar más tiempo con mi familia, porque él estaba trabajando de lunes a sábado. Wow. Y los sábados trabajaba por la tarde. Creo que el turno era de 5 a 12 o de 6 a 12. Y yo pues estaba en esa época que yo quería entrar. Bueno, si tú confías en mí, Claro. pues chévere. Eso fue en el año 2004. Y antes de eso, también yo había ido a Noti1. Y en Noti1 allá, pues me dijeron que estaba muy lleno, que le gustó, ¿sabes? Lo que yo traía y eso, pero que había mucha empleomanía allí, no podía entrar. Entonces, pues, Harry habló con el señor Alan Corales, que es el director todavía de Radio Oro, y ahí me dieron la oportunidad de entrar. Entonces empecé los sábados, tarde y noche, después sábado y domingo, después haciendo vacaciones. Las oportunidades. Y lo que hacía era control. ¿Sabes? Casi siempre lo que yo hacía era control. Entonces me metí en el cuartito de producción. Allí a aprender con los muchachos, con Freddy Borrero, con Ismael Arroyo, que les envío saludos. Tremendos corozaleños, con Carlos Rodríguez, que esa voz espectacular. Que tenía en aquel momento Radio Oro. Conocí también a José Manuel Rodríguez, que eso, ¿quién no lo conoce? El de Canciones Inolvidables los domingos, que también le envío muchos saludos. Y con todos ellos yo empecé a aprender. Una vez, Alan, yo recuerdo que me dice, el que no aprende aquí, no aprende en ninguna parte. Y tenía mucha razón. De ahí, pues, brinco a Noti1 en el año 2008. ¿Cómo fue esa llegada a Noti1? Por ejemplo, Radio Oro hacías control, Ya sé encontrarse. pero no era de noticias, No, era más bien música. de música y de programa. ¿Cómo entonces se hace esa transición de, pues obviamente está en algo más liviano, por Sí. decirlo así, pero obviamente tiene su dificultad, para llegar entonces a Noti1, que es acelerado, ¿verdad? Sí. Pues, el momento, el ritmo de la noticia y obviamente los programas en vivo. ¿Cómo shock, fue eso? ¿Cómo fue eso? shock, completamente un shock, porque pues si te dicen, pues, ven por la noche, como yo estaba en Radio Oro, pues está bien, uno más o menos, ya por la noche ya la cuesta ya de los programas y de todo, ya uno va bajando, pero por la mañana, que está allí el morning show, con esos caballotes que estaban allí por la mañana, entre ellos Pedro Rosanales, Luis Enrique Falú, que en aquella época estaban allí dando cantazos bien duros. Fue un shock, porque muchos elementos, había que estar pendiente a las llamadas, había que estar pendiente a los comerciales. Y en aquella época, ahora no, ahora es una computadorita y tú le das y todo sigue corriendo automático. Antes no, antes tú tienes que darle aquí, acá. Y entonces, pues cuando yo llegué, yo dije, aquí es que el que realmente se prueba es aquí por la mañana. Claro. Y realmente me tomó 2 semanas estudiando todos los días y cometiendo infinidad de errores. Pero me tomó 2 semanas para poder aprender, solamente aprender a hacer el control, sino valorizar lo que estaba haciendo. Claro, darle sentido a lo darle que se está sentido. Porque no solamente es como que, yo hacía esto, hacía lo otro, chévere, y uno se curaba. Pero realmente es saber lo que tú estás haciendo. Incluso en este micrófono, hablar por un micrófono, es algo que no cualquier persona No, lo y valoriza. que de hecho, eso más adelante yo voy a tocar algo de eso, pero que para darle un adelanto, que muchas personas hablan por micrófono, pero no tienen noción de lo que hablan. Correcto. Y crean entonces desinformación, Correcto. y situaciones, ¿verdad? Que quizás no son debidas.
te encontraste con Pedro Rosanales, ¡Canta, gallo! con un par de gente más ahí. Enrique Falú, sí. Tremenda persona. Carmen Jovet, ¿verdad? Que supongo que también estaba ahí. Carmen Jovet estaba a las 10 de la mañana. También en aquella época Noti1 estaba bien fuerte en el sentido de que era la primera emisora de radio en Puerto Rico, incluso hasta de noticias. Le pasaba a las FM. Lo que es otra hoy en día, pues Noti1 era la número 1. Claro. Y la responsabilidad que uno tenía en aquella época era, bueno, te ponían los ratings en la pared. Y te decían, esta es la que hay y no puede bajar. Así mismo, la presión bien dura. Y fue bien fuerte porque habían unos programas que no solamente era el morning, sino también había el programa de Pedro Juan Figueroa, que le envió saludos, Echando Chispas. Que era candela. Candela, y tenía muchos elementos y tú tenías que memorizar y tenías que hacer el cue. Era timing. De hecho, todo lo que tú haces aquí y lo que hace la gente en los medios es timing. Claro. Hacer un buen timing. No puedes hacer nada con sentido. Así es muy. Te pregunto, ok, llegas a Noti1, te estudias todo ¿verdad? Esta rutina que hay que trabajar. ¿Cómo fue esa experiencia, verdad? Más allá de que fue chocante llegar a Noti1, de trabajar con grandes de la industria. Quizás a lo mejor, ¿verdad? Los veías en la televisión o los escuchabas por radio y nunca te había pasado por la mente que, por ejemplo, podías estar ahí con ellos. Dentro de la producción. ¿Cómo te sentiste cuando, por ejemplo, llegaste y te encontraste de frente a un Pedro Rosanales, ya más allá de lo que tú podías ver de él a través de la pantalla o escuchar a través de la radio? Mira, yo estaba rodeado de Pedro Rosanales, de Luis Enrique Falú, de José Enrique Alvira, tremendo locutor, uno de los mejores lectores de noticias que hay en Puerto Rico, de Rafi Jiménez, que era tremendo locutor. Que en paz descanse, que el Señor lo tenga en la gloria siempre. Rafi Jiménez. De Carmen Jovet. De Luis Dávila Colón. De Pedro Juan Figueroa. La personalidad de presión aquí en Puerto Rico. Del señor Ray Cruz, que hay que decirlo, que Ray Cruz en aquella época, ¿sabes? El tipo estaba pegado. Estaba sólido. De Alex Delgado, que le envío saludos también, que fue mi jefe también. Y siempre estoy agradecido de él. De un sinnúmero de figuras que tú dices, lo primero que hay que hacer, claro, lo primero que tú ves y tú dices, yo esta gente lo escuchaba cuando yo iba a la escuela. Claro. Que es lo que te conté ahorita. O sea, yo escuchaba WKQ, pero yo escuchaba Noti1 también, porque en mi casa se escuchaba Noti1 incluso. Cuando yo me iba en la guagua pública ahora a la escuela, el chofer de la guagua estaba escuchando la emisora Noti1 o ponía Noti1 en aquel momento en el 1320, cuando estaba Rubén Sánchez y esta gente, y WKQ también con Herminio Quintana, que ese es otro caballote más. Cuando yo los vi, yo dije, pues, me sorprendí y me encantaba, abrí los ojos. Pero lo primero que hice fue escucharlos, aprender de ellos, aprender cómo piensan, qué dicen, qué es la noticia. ¿Por qué esto hay que discutirlo? ¿En qué le afecta esto a la gente? Porque se discuten muchas cosas, pero ¿qué es le afecta a la gente? Eso fue lo que yo aprendí, a guardar silencio. Porque uno llega y tiene 20 planes y 20 cosas y 20... Sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero ¿cómo tú lo haces? Con esa gente, con esos egos. Sí. Entonces yo aprendí a guardar silencio y escucharlos. También en aquella época, tengo que decirlo, tenía personas que yo admiraba en secreto y los veía trabajando, no los conocía, pero los veía trabajando, como el señor Luis Dalmau Domínguez, el editor estrella de Noti1, como él dice. O sea, yo fui poquito a poquito, absorbiendo de toda esa gente que... La experiencia. Que de verdad saben de noticias, que de verdad conocen los medios de comunicación, que conocen de radio. Y para mí fue un gran honor. Pero no solamente fue un gran honor, sino, te digo, el silencio. Claro. El silencio es lo que te lleva lejos. Y es que uno, en los medios, uno aprende mucho escuchando. Correcto. Uno aprende mucho escuchando y es
estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea. Yo no sabía escribir ni una oración en noticias. Wow. Yo no sabía, Luis. Yo leía, yo era lector de periódicos y todavía sigo siendo lector de periódicos. Incluso a todos los estudiantes de comunicación o tus estudiantes o cualquier persona que esté en estos momentos escuchando este podcast o viéndonos, lea. Claro. Lea todos los días, no se canse de leer, lea las noticias, profundícelas, no las lea al papagayo. Aprenda a leer. Eso fue algo, lo primero que me dijeron, yo creo que fue Carmen Jovetti, me dijo, aprende a leer. Y todos los días yo cogí un periódico de la redacción o lo traía yo de mi casa y estaba leyendo. Yeah. Estaba sacando el contexto, por qué el titular, por qué la noticia. Poquito a poquito, eso fue lo que me hizo ver, abrir los ojos y decir, esto me gusta, aquí hay algo que me gusta. Claro. Te pregunto, dentro de esa experiencia, ¿verdad? Que tuviste en los medios, especialmente en Noti1, sabemos que normalmente día a día se reciben noticias en una sala de redacción que son fuertes. ¿Hubo alguna que te impactó? Tú digas, mira, esa fue de las que yo estaba en la redacción o estaba en el control o estaba haciendo digital y cuando veo que pasa esto o te enteraste o fuiste el primero que te enteraste y fuiste a notificarlo, ¿hubo alguna noticia que te haya impactado en ese sentido? Wow, hay muchas. Dime Hay por lo menos dos. Pero- Vamos con una primero. Lo que me impactó empezando en los medios, lo de Aníbal Acevedo Vilá. Lo del La- arresto. que él tuvo que ir al Tribunal Ujú. Federal y todo. Y el arresto de Jorge de Castrofont. Eso Dos personalidades fue... importantes en el país. Te lo digo, ¿por qué lo de Castro? Porque de Castrofont estaba... Él lo arrestaron, creo que fue un martes o un jueves, no recuerdo bien. Ujú. Y días antes, él había estado con nosotros jurando por su señora madre de que él no había hecho nada malo. Ah. Y él estaba allí gritando que me lo prueben, que me prueben que yo hice algo, que me jueguen, como él decía. Y cuando lo arrestaron, yo dije, wow, este tipo quedó. Y ahí es donde se marcan que las noticias cambian. Las noticias, es correcto. Es Ya, entonces correcto. ustedes tenían en el estudio. A De Castro, A me De acuerdo que lo Castro. tenía Falú entrevistado y Falú lo tenía contra la espalda y la pared y le Wow. decía, ¿sabes? Di la verdad, aquí estamos. Aquí estamos en vivo, todo Puerto Rico te está escuchando. Yo sé que él estuvo en otros lugares también, pero Sí, pero yo lo vi ahí de frente. Claro, el impacto de tenerlo Me ahí. pasó también, y perdona, ¿sabes? Me pasó también con el alcalde de Guaynabo, con Ángel Pérez. Ángel Pérez, yo en una pausa, ellos estaban hablando y yo me puse a hablar con el alcalde normal, ¿sabes? Porque era una Sí. persona que siempre era bien accesible. Claro. Y eso fue un martes y el jueves se lo Yo me llevaron. acuerdo haber visto a Ángel Pérez en el estudio. Yo estaba en transición, salida de Ah, ok. Noti1. En el debate que se hizo Con Carmelo Ríos. con Carmelo Ríos, en el debate en el estudio de Noti1. Sí. Y me acuerdo haberlo visto allí. Pero tenerlo tan cerca y que quizás a lo mejor esté tan caliente el tema y es otro contexto. Sí. O sea, que pase la noticia y ya, arrestaron entonces a tal persona. Y una persona que estaba jurando que no hacía nada malo, que tenía su presunción de inocencia. Claro. Y siempre la tuvo hasta que los federales lo juzgaron. Ujú. Pero, o sea, tú tener una persona que te está mintiendo de frente y le está mintiendo al pueblo de Puerto Rico, que está Claro. jurando por su santa madre, y después se lo llevan y después salen todos los casos, todos los cargos, todas las cosas que están... Que te dijo que no. Tacho, eso es, Es fuerte, es fuerte. devastador. Entre otras cosas también de lo de Lorenzo. También el caso nosotros, Lorenzo. yo recuerdo que eso fue un lunes, que nosotros, lunes 2010, marzo 2010, me acuerdo que nosotros, llegó una noticia de la policía de que había un niño que se había caído de la cama. Y después todo... Pero todo que lo que sucedió. está brutal el desarrollo de las cosas. Sí. Porque, oye, yo recuerdo, y a mí a veces todavía me llegan, ¿verdad? Comunicados de prensa de la policía Ajá. que empiezan con algo pequeño y terminan como un elemento grande. O sea, Correcto, sí. como un caso como el de Lorenzo, que empieza con un comunicado de prensa de un niño que llegó o que Al murió. hospital.
y después más adelante, pues ves todo el vueltón que dio Sí. la noticia. Horrible. Qué brutal. Horrible, ¿sabes? Entonces, tú ves como tú dices, de una bolita chiquita a una bola de nieve Ujú. gigantesca, Ujú. que todavía no sabemos hoy en día qué es lo que realmente Claro. sucedió, pero también recuerdo que nosotros picamos adelante con esa noticia del niño Lorenzo, niño que pues, lamentablemente pues todo el mundo sabe lo que ocurrió. Pero son muchas historias que te puedo decir. Puedo estar aquí 3 días. Digo, no sé si estabas ya en Noti1, pero noticias internacionales ya como por ejemplo El terremoto. 9/11, Ajá. No, ya yo no terremoto. estaba. Yo estaba en la universidad para cuando pasó el 9/11. Ok. Y recuerdo que todo el mundo estaba como que mirando el pasillo, cerca del salón donde iba a estar. Ujú. Había un monitor y la gente estaban todos mirando, espantados. Y yo decía, pues, ¿qué pasó aquí cuando veo el 9/11? Me iba a decir terremoto El terremoto de Japón, en el año 2011, Ujú. que fue de 9.1 o 9.3, eso me impactó mucho. Mucho, mucho lo que se vieron las imágenes. O sea, y eran, o sea, digo, yo llegué en el 2015 más o menos Sí. a Noti1. Era más bien la reacción estaba si tenía los televisores también. Sí, sí. O que te estaban viendo lo que estaba pasando Correcto, directamente. correcto. Entonces, ver el tsunami que se llevaba a la fábrica creo que era una fábrica de algo eléctrico Ujú. y se lo llevaba. Bueno, fue algo bien impresionante, impresionante. Lo del Papa, la elección del Papa Francisco, también fue algo Sí, eso. bien importante que nosotros No, el cubrimos. deceso, ¿verdad? La muerte de Juan Pablo II. Para Juan Pablo II, yo estaba en Radio Oro, pero no estaba todavía en Noti1, ¿Y pero cómo se tomó en Radio Oro? O sea, sé porque obviamente Noti1 pues, Sí. se toma como algo noticioso, ¿verdad? De impacto. En una emisora como Radio Oro, que quizás no es de noticias, pero que sí puede transmitirle esa información a la gente. Si Radio Oro es como es parte de la Arquidiócesis de San Juan, de la Iglesia Católica, pues sí, entonces allá pues hubo su solemnidad, el señor director de programación, el señor arzobispo de San Juan, también Roberto González Nieves, pues estuvo en solemnidad todo ese tiempo. Fue una gran pérdida, se notó una gran pérdida y un gran vacío en la iglesia, hasta que vino Benedicto. Un suceso que siempre los medios, o sucesos que los medios siempre están presentes, son los huracanes. Ah, también, sí. ¿Cómo pasaste el huracán María? El huracán María lo pasé contigo. Contigo lo pasé el huracán Una María. El experiencia huracán brutal. Irma y el Fue huracán una María. experiencia brutal, Sí, de sí, verdad nosotros que nos quedamos en la emisora. asustado. Que tú no tenías esa sensación de que se iba a ir el techo. Sí, Y gracias a Dios no se fue. gracias a Dios. Y después cuando salimos del estudio al otro día, Ajá. que vimos la torre, Ah, sí, también. que yo nunca pensé que eso fuera a pasarle. Sí. Nunca pensé que eso fuera a pasarle. La torre, el portón del frente que También. respetó los árboles en el piso, pero nosotros pensábamos que pues fue una destrucción, pero cuando vimos Sí, todo lo para demás. los que no sepan, la emisora estuvo básicamente 24 horas durante María, Sí. corrida, transmitiendo Hasta en las radio 6:15 de la mañana del día de María. del Día de María, exacto. Que ahí, entonces la torre que está bien alta, que eso fue Ujú. impresionante. Eso está en una montaña en Dorado. Y ahí está una torre con un transmisor. Y eso, la inundación fue tanta que llegó hasta allá arriba. Wow. Y eso fue lo que nos sacó del aire. Pero como quiera nosotros seguíamos Sí, trabajando. porque seguimos transmitiendo hasta que el internet lo permitió, Correcto, por redes sociales. correcto. Sí. Y que la experiencia fue brutal, más allá de lo que, ¿verdad? Uno podía estar ahí haciendo. El hecho de que, y me pasó, que veía los comentarios de las personas como que, mira, pregunta por gente Sí. por gente del municipio de tal, o de aquí, o de allá, preocupadas viviendo en Estados Unidos, que estaban preocupadas por gente aquí en Puerto Rico. También en ese momento había mucha preocupación porque había información que nos estaba llegando de que la represa de Oaxaca Ah, me acuerdo, sí. podía romperse, Colapsando, sí, estaba colapsar, colapsando. y entonces estaban desalojando a los residentes de la zona cercana. Sí, sí. Y eso para mí yo dije, wow, aquí Sí. fue grande eso. A mí me daba miedo muchas cosas cuando escuchaba noticias así fuertes. Porque uno se pone en los zapatos de esas personas, tú sabes, pero tienes que tener el temple también Sí. para poder trabajar con ellas. ¿Cuál tú dirías que ha sido, antes de, ¿verdad?, seguir con los otros temas, tu mayor experiencia? O sea, aquello que tú te llevas
marcado de por vida, sea una noticia o sea que hiciste alguna labor social a través de los medios de comunicación? ¿Cuál es esa experiencia que tú siempre vas a tener presente en tu vida? A mí siempre me gustó ayudar a todo el que llegaba allí de la escuela Osuna, Ujú. José Osuna, que está al lado del Canal 6, a personas como tú cuando Claro, fuiste nuevo. claro. Había muchas personas que querían aprender Ujú. genuinamente de la radio. Y ellos llegaban y muchas personas no los atendía como se supone. Y yo los cogía acá. De hecho, por ahí hay uno que está en los medios de comunicación. Un saludito a Jeremy Ortiz. Ah, Jeremy. Nuestro Voy a, pana. voy a poner la foto, la voy a buscar para ponerla mientras estábamos hablando de Nuestro Jeremy. pana Jeremy Ortiz que... Compartimos vivencias con Sí, Jeremy. Jeremy no sabía absolutamente nada, pero tenía por dentro Las ganas. una vocación, una vocación que la descubrió con nosotros. Claro. Y personas como él, que tampoco pues continuaron los medios, pero se les ayudó. Eso es lo más que yo me llevo. Claro. No es lo que yo hice de que subimos algo que no existía, sino que ayudar a las personas. A todo el que llegó allí se le dio la mano. Incluso los maestros les encantaba, porque cada vez que venían las evaluaciones, siempre decían, no, de aquí yo salí aprendiendo. Yo sé lo que es un control de radio, lo hice. No solamente era teoría, sino que era la práctica. Claro. Y me gustaba que la gente saliera de allí con un conocimiento, aunque fuera básico, pero con un conocimiento que se pueda defender allí mismo con nosotros o en otro lugar. En otro lugar, exacto. Sí, no, y que básicamente Noti1 fue o ha sido la escuelita de muchos... Sí. De muchos Sí. controles de otros Sí. de otras estaciones de radio, ¿verdad? Y en caso de otros que han migrado a televisión. Allí también. llegó Scotty. Scotty buena Scotty gente. estuvo con nosotros en el episodio Sí, anterior. y buena gente y tremenda persona también. Nosotros le dimos la mano. No quiero decir yo, porque realmente Claro. pues, no me gusta hablar de mí Ujú. nada más, sino que todos le dimos la mano. Claro. Y eso para mí, bien importante. Y verlo hoy en día, de verdad que le envío muchos saludos y para adelante siempre. Vamos a la transición. Estás haciendo control. ¿Cómo llegas a las redes sociales? Pues Noti1, ese efecto, Noti1 no tenía ninguna red social. Ni página web. Bueno, existía un grupo de Facebook, pero ahí no se pero publicaba nada. era oficial de la... Era de la emisora, Ok. sí, era de la emisora, pero no existía como tal un centro donde la gente pudiera informarse, sino que era un grupo donde las personas, pues, compartían sus cositas. Y eso. correcto. ¿Cómo entonces, no sé si fue iniciativa de la empresa o fue iniciativa tuya, cómo entonces tú empiezas a trabajar con lo que es la redacción digital o ¿verdad? El contenido digital de lo que sería página web y redes sociales? Pues mira, la iniciativa la tuve yo, porque yo veía que la competencia tenía ya varias cosas establecidas, varias páginas y varias cositas que ellos estaban trabajando y nosotros no teníamos nada. Cuando hablas de competencia, WKQ. la directa. Específicamente Ok. WKQ, porque sí, el Nuevo Día ya estaba y ya estaban empezando. WKQ chévere. ya estaba con Univision o todavía no estaba con Univision en ese momento. Sí, estaban con Univision. Ok. Ellos Porque estaban ellos desde el tenían- 2002. Que básicamente tenían un modelo que los podía ayudar un poco más también Correcto, a trabajar. Porque correcto. allá afuera ya había muchas páginas de internet Correcto. que funcionaban. Entonces yo veía que todo el mundo en radio iba ahí. Y yo vi que ellos alcanzaron en menos de un año 100,000 seguidores. Wow. Te estoy hablando en el año 2010, 2011, que todavía no había explotado. Claro. Esto explotó como para el 2014, 2013, por ahí. Ujú. Y entonces yo me la acerco a Alex Delgado. Y Alex Delgado me dice, bueno, pero tú estás haciendo control. Pues yo seguía en el control. Yo hacía control y hacía, pues no se le dije a él, yo estoy interesado en darle vida a Noti1. Porque habían varias personas como que más o menos administraban el grupo que estaba en Noti1 en Facebook. Ok. Y yo le dije, no, hay que hacer una página como la que tiene la competencia o mejor. Y hay que darle duro a las noticias en Twitter, porque yo noté también que en nuestra generación no le gusta mucho el análisis político. Sí, ellos escuchan más o menos o no escuchan, Ujú. pero les gusta estar informados. Claro. Aunque la gente crea que no, les encanta estar informados. Claro. Y entonces yo dije, pues yo me encargo del control
y yo me encargo de la página. Y él me dice, ¿seguro? Mete mano. Él creyó en mí. Y eso se lo agradezco. Qué bueno. Y entonces de ahí, pues entonces yo hice una, que es la que está hoy en día, Noti1630 En Facebook. en Facebook, el Twitter. Está el Instagram, que se hizo después. Estaba la página web, notiuno.com, que era una página bien arcaica, porque la página empezó en el 2006, pero no le daba mucho cariño. Ok. Estaba como que ahí, como que le ponían una que otra cosita y más nada. Pues entonces de ahí, pues pudimos hacer la transición a una nueva página web. No, y eso está bien. Eso está brutal porque, por ejemplo, hoy día pues podemos verlo. La cuestión del potencial que tiene una página web o potencial básicamente, por Correcto. la redundancia, lo que son las redes sociales, te puede llevar a 1 millón de Correcto, personas correcto. y alcanzar que la información obviamente trascienda Correcto. aparte de Puerto Rico, pues llegue a Estados Unidos, otros Correcto. lugares. ¿Cómo te sentiste entonces al momento de crearla? Aparte de verdad que tienes doble trabajo, está básicamente control y estabas tuiteando también. Tuiteando, escribiendo, Creando contenido. poniendo videos, fotos. Mientras yo hacía el control, reescribí una noticia porque aprendí a reescribir una noticia para web. Para entonces después, cuando se hizo la página, pues entonces se publicaba lo de la página en Facebook y en Twitter. Sí. Pero al principio era tuiteando, control. Era como un DJ. Acá, el plato acá. Y hacía eso. Pero estaba en un territorio desconocido. ¿Por qué? Porque en aquella época no es como ahora, que ahora pues la gente ya sabe el monstruo. Claro. En aquella época no... Eran muy pocas las personas que y podían descifrar lo que era lo que realmente hay detrás. Claro, y hoy día pues es tan sencillo crear una página. Correcto. Que a veces uno duda, por ejemplo, de que, yo voy a hacer una página y la voy a hacer en menos de 10 minutos. Ok, aquí está, toma. Obviamente ese es el front, después Sí. pues, hay que Hay que organizarla hacer bien. otras cositas. Pero sí, yo me pongo en tu, o sea, no sé, estoy viéndote ahora mismo bregando con tweet y al mismo tiempo con el control. ¿Cuándo es que ya Noti1 entonces entiende que lo que tú ofreciste como una ayuda adicional, lo consideran como que, mira, esto está dejándonos, ¿sabes? Hay más vistas, hay más seguidores, hay más gente. ¿Cuándo es que entonces transicionas de ya no y pasas entonces directamente a trabajar? Lo que pasa, Luis, es que para yo poder llegarle a la competencia, yo tuve que trabajar 7 días a la semana. Wow. Y yo te digo que como 12 horas Cuando no al hacías día control, estabas también trabajando. desde mi casa. Wow. Yo compré una laptop y me puse desde mi casa, tenía wifi y hacía. Y hacía contenido. Y para yo poder llegar a eso, no es como ahora, que ahora cualquiera puede venir y puede hacer una compra de algo, de Claro. seguidores. Sí, sí. Sino que había que estar poniendo constantemente. Y incluso, te voy a decir, cuando no se publicaba nada, la gente decía, ¿y dónde está esta Preguntaba. gente? Pues si iban, no sé, pero uno estaba O sea, burning out con 20 creaste cosas. una comunidad, básicamente. Correcto. Qué brutal. Pero lo que pasa es que el nombre de Noti1 es tan fuerte. Ujú. Porque es un nombre, de verdad, que te digo, después de Cacuba, Noti1. Eso siempre ha sido así. Y es un nombre tan fuerte que la gente empezó, mira, acá están publicando contenido, vamos para allá. Y eso me ayudó. El nombre de Noti1 ayudó bastante. Pero yo tuve prácticamente que trabajar 7 días a la semana Qué brutal. para yo poder llegar, no todavía, olvídate de vender, sino que por lo menos pudieran cambiar la página web Wow. y decirle, Ale, hay que cambiar la página web. Alex, tenemos que movernos a hacer otras cosas. Y él también daba sus buenas ideas y las fuimos complementando. Brutal. Pero te digo, había que estar ahí todos los días, sábado y domingo. Yo le metía como 5 horas al día. En sábado, 5 horas sábado, 5 horas domingo. Para yo poder que la gente empezara a decir, por ejemplo, casi siempre los fines de semana, la prensa regular se iba. En aquella época, pues, estaban libres y la noticia era como más light. Mande. Pero si explotaba algo, ahí venía yo. Claro, de noticias de ella o de noticias que llegaban de nosotros también. Ujú. Y ahí yo venía, reescribía, pam, vamos a hacer esto.
Qué brutal. Y lo publicábamos y la gente estaba pendiente, y estaba pendiente, y estaba pendiente, hasta que se hizo, como tú dices muy bien, una comunidad, una iglesia, Sí, como le dicen por ahí. sí, porque realmente ya cuando tú creas la falta o la necesidad de las Correcto. personas por tu producto, que en este caso pues era las noticias, pues obviamente es que ya tú creaste una comunidad de gente que espera lo que tú estás publicando. Tenía al presidente de la empresa, a Tuto Soto, que le envío saludos también y gracias por la oportunidad. Sí, un saludo. A Tuto Soto también lo tenía. Oye, ¿qué pasó? Ayer publicaron 2 cosas, pero no publicaron más nada. O sea, ya la gente estaba Claro, preguntando. claro. Y eso fue. Yo dije, ok, está funcionando. Habían veces que es como cuando tú tocas un cable y como que no quiere conectar y no conectaba, pues vamos a hacer otra cosa. Pues no sé, cuando conectamos, ahí esto sí conecta. Claro. Entonces a la gente lo que le gustaba era no le des mucha vuelta al asunto, tú da la noticia, lo que Al está grano. pasando y ya, Ujú. y síguelo. Odiaba la inmediatez, Sí, odiaba los errores que pudieran, eso como había gente que le encantaba tirar primero y decir, no, nosotros somos primero, pero odiaba eso. sí. Te pregunto, este, estás en los medios, estás bregando con esto que son las redes sociales, las páginas web, todo eso, ¿verdad? Que hemos hablado hasta ahora. Eh, ¿Cuál fue, dentro de Noti1, cuál fue la noticia o el post, ¿verdad? Que tú publicaste tanto en web o redes sociales que dio un impacto bien brutal y tú dijiste, wow, ahí tú dijiste, por ejemplo, 1 millón, 2 millones de personas viendo esa noticia. ¿Cuál fue esa noticia? O si te acuerdas, ¿verdad? Sí. Bueno, no fue una noticia de Puerto Rico. Bueno, tenía que ver con Puerto Rico, pero era más bien mundial. Era una campaña porque en Puerto Rico y en el mundo estaban atropellando mucho a los ciclistas. Ok, ok, sí. Y entonces, eso a mí me impactó porque la gente, pues, entiendo las quejas contra los ciclistas, pero también, yo no soy ciclista, pero entiendo lo que ellos hacen y no me Claro. molesta. Entonces, en España hay un chofer de un bus que dijo, yo voy a demostrar a la gente cómo respetar al ciclista. Y entonces en el video, que te lo puedo Sí, enviar después claro, claro. para que lo veas y veas todo el alcance que tuvo. Él dice, no, no cuesta nada esperar que el ciclista cuando esté en su momento de su carril, que no moleste, tú le puedas pasar por el lado. Claro. Porque era una tropa de ciclistas que iban a una carretera y estaba el bus detrás esperando. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que no se puede hacer es rebasarlo, irse por el lado y seguirlo, porque eso puede causar un accidente, sino esperar en el momento preciso que por ley le toca al ciclista echarse para un lado para entonces el conductor continuar en la carretera. Ujú. Y eso yo pensé que iba a ser algo pues normal, algo de Claro. conciencia. Y Explotó. millones Wow. de shares, de un montón, Wow. cientos de miles de comentarios, de todo tipo de comentarios, malos, buenos, regular, Sí, pero que como normalmente atrajo. esperamos esos comentarios en las redes sociales, ¿verdad? Correcto. Pero wow, que sí, es que básicamente tú trataste de levantar conciencia a través de Sí. algo que obviamente es un caso real que pasa en Porque el ya era mundo y claro. todos los días, no son solamente en Puerto Rico, sino también Ujú. en lo que estamos viendo hoy en día de los casos de maltrato infantil. Sí, sí, También eso está fuerte. nosotros le dimos duro a eso y la gente empezó a tomar conciencia, pero claro, siempre hay uno que otro que no Sí, toma no. conciencia, pero recuerdo eso de los ciclistas, que te lo voy a enviar para que lo Sí, veas claro. y tú veas el impacto que tuvo, que yo dije, Qué pero brutal, ¿cómo va a ser? qué brutal. Recientemente estuvo dándose el juicio contra Félix Verdejo, ¿verdad? Una lamentable situación. Y muchas personas que están en TikTok, por ejemplo, eh, hicieron su live o en Instagram, hicieron su live leyendo los tweets de varios periodistas que estaban dentro de la De sala. la sala. Y básicamente lo que hacían era leer, dar su opinión, leían y daban su opinión, tenían miles de personas viéndolo. ¿Cómo tú ves esa forma o esa nueva forma
obviamente hay una libertad de expresión, pero esa nueva forma de informar, en el sentido de que, por ejemplo, esta persona tiene una plataforma con 2.000, 3.000 seguidores, me conecto, empiezo a hablar, se me llena el live con 10.000, 20.000 personas y yo empiezo a leer noticias de otro, de un periodista en sí. Yo no soy periodista, por ejemplo, Sí. pero de un periodista en sí que está haciendo la noticia, que está haciendo su noticia. ¿Cómo tú ves esa forma? O sea, ya tú tuviste una revolución, o una evolución, perdón, del medio tradicional a redes sociales y ahora esta modalidad de redes sociales ahora. Lo que pasa es que la situación está en que estás tomando información de otra persona. Ujú. Pero si tú no traes algo nuevo que esa persona no haya publicado y tú como persona de medios quieres pues, decir lo que ellos están publicando, pues ya obviamente ya todo el mundo está haciendo eso. Ujú. En aquel momento eso era como que prohibido. Más Claro. bien tenía que, cuando yo estaba empezando en los medios, era como que uno tenía que, Crear el contenido. correcto, Ujú. crear contenido. Pero lo que yo encuentro que está mal es que tú solamente dependas de eso y no traigas algo nuevo a tu gente. Claro. Porque lo que yo he visto es que todo el mundo habla lo mismo o dice lo mismo. En Puerto Rico todo el mundo publica de la misma noticia y no le dan otro ángulo diferente a esa misma noticia o a otras noticias que también están Claro. afectando. Y yo entiendo que eso es lo que se debe... Pero yo no sé si esas personas que tienen esas páginas tengan un conocimiento de noticias más allá No, y de ellos mismos, comentarlo. por ejemplo, hay una persona que tuvo, digo, no me acuerdo bien el nombre, Ujú. pero ella tuvo un montón de gente viéndola durante el caso, los 30 días del caso de ¿Y te Belco. notaba que sabía lo que estaba No, diciendo? ella misma lo expresaba como que yo no soy periodista, yo no soy yo no soy de los medios, pero entonces creaba opinión, Sí. ¿me entiendes? Y creaba esa discordia de que, por ejemplo, estoy leyéndote la noticia, pero yo creo en esto, pues te voy a leerlo, te lo voy a leer, o le voy a dar una tonada, por ejemplo, diferente a la cosa. Y obviamente son gente que crean opinión. Teorías locas de Sí, conspiración. sí, Yo escuché un montón de cosas. un montón. Sí. La misma persona decía, pero ¿y si pasó esto? Y entonces te Que él no contamina estaba allí, que él no hizo nada, que lo hicieron los demás, que lo obligaron. te contamina la información. Entonces, eso es lo que se ve mucho hoy día. Hay mucho, o sea, que antes, como tú dices, antes se condenaba eso. Que venga cualquier persona a Sí. hablar de Sí. información que no sepa, que no tenga contexto, y que después publique. Robando información se llamaba Claro, eso. claro. Básicamente Sí. está. Lo que pasa es que hoy en día, pues la gente se ha dedicado más a comentar, a hablar Ujú. como si estuvieran hablando en la calle en un podcast. Hay que tener mucho cuidado con Claro, eso. claro. Porque cuando se está hablando de una información tan delicada, de una noticia que todo el mundo está pendiente, está bien, tú lo puedes decir en la gasolinera, Claro. en el jangueo, si tú quieres hablar de eso, pues esa es tu opinión allá, pero cuando ya tú lo haces público, para que Cambia. cambia la tonada. Entonces puede ser que haya gente que esté de acuerdo contigo, pero estás diciendo la verdad, te estás basando en los hechos, estás estudiando el caso. No, y Porque que a mí hace impregna. poco me decían, ¿por qué tú crees de esto? Y yo, bueno, lo que pasa es que como yo no esta moción, lo otro, pues yo no te puedo decir, te puedo decir lo que sale en los Claro. medios, que es lo que habla todo el mundo. Claro. Por eso te Con decía, un sentido de objetividad. correcto, por eso te decía que no te dan nada nuevo. Ujú. O sea, ellos repiten lo que dijo Lo que aquel, dijo. lo que dijo el otro. Y eso es para mí lo que hoy en día está mal. Sí. ¿Sabes? Porque tú puedes traer algo aquí. Aquí está Luis Hernández en el bolsillo. Vamos a hablar de esto. Y tú invitas a una persona y tú puedes dar tu opinión. Ujú. Y no está mal. Pero yo pienso que si le das algo nuevo a la gente Claro. que no se ha discutido o un giro diferente a lo que no se ha discutido, yo pienso que ahí estás haciendo real contenido. Qué brutal. Eso es lo que yo opino. Qué brutal esa vuelta tuya. Puede por ser los que esté medios. mal. No, no. pero- Está... Oye, es la real, es la real. Y eso es lo que hacíamos en Noti1. Sí. Ok, pues nada, vamos a hablar entonces de lucha libre. ¿Sabes de lucha libre? Me estabas diciendo que estuviste en el podcast. ¿Cuál era el Apague y nombre? vámonos el show con Paco Lozada. Con Paco Lozada. Sí. Eh, No es de lucha libre el podcast, es de deporte. Ajá. Pero también él toca Tema de lucha lo libre. que pasa en la lucha libre. Si pasa algo grande, pues él siempre lo toca allí. ¿Cuándo es que tú descubres que tienes, ¿verdad? Te gusta la lucha libre en sí?
Ya, obviamente sabemos que en Puerto Rico la cultura de lucha libre o la subcultura de la lucha libre está impregnada en todo. Sí, En sí. todo. Porque obviamente las frases que decimos, cosas que vemos por ahí, ¿verdad? Los propios personajes o la personalidad de lucha libre. ¿Cuándo es que tú identificas que te gusta entonces la lucha libre y la empiezas a seguir? Bueno, la lucha libre, la primera vez que yo la vi fue en mi casa. Mami, que el Señor la tenga en la gloria, mami estaba viendo televisión un sábado al mediodía. Y yo estaba pasando cerca de la sala donde estaba la televisión en aquella época y escucho a alguien gritando y diciendo, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando aquí? Es una voz bien conocida, Sí. que es la de Hugo Sabinovich. Y cuando veo era que Macho Man Randy Savage, en aquella época el tipo estaba sólido, había lastimado malamente a Don Pedro Huracán Castillo. Don Pedro Huracán Castillo fue uno de los rudos más sanguinarios que hubo en Puerto Rico de la lucha libre y una persona bien querida. Después cuando cambió de bando, fue una persona bien querida. Pero lo que hizo Randy Macho Man Savage en aquella época fue un abuso. Wow. Y todo el mundo se quedó impresionado y yo escuchaba a Hugo diciendo, pégale, Carlitos, pégale, pégale. Porque en aquel momento Carlitos Colón, que es la leyenda máxima, Ajá. había salido a defender a Don Pedro Huracán Castillo, que se lo estaban llevando una camilla. Y vino Macho Man y tumbó la camilla. Y ahí vino Carlitos Colón. Y Eso es WCW. eso es WWC, el Consejo Mundial de Lucha o Capitol. Oh, Capitol ok, Sport ok, Promotion en Puerto Rico. ¿Qué año fue eso? 85, yo creo que fue. Wow. 85, 80, sí, 85. Y cuando yo vi eso en la televisión, yo me quedé impactado y abrí los ojos. Yo dije, ¿qué es esto? O sea, no sabía. Y yo veía a mami molesta, porque en aquella época, cuando le daban a Carlitos Colón, la gente se molestaba, le daba al televisor. Carlitos es el más querido aquí en Puerto Rico. Es el más querido. Y es el más todavía. querido, es el más querido. Y de ahí, pues yo seguí viendo. Entonces ellos como que cambiaban de canales. A veces estaban en el 4, otras veces estaban en el 7, en el 2, en el 11. Y me quedé pegado viendo Capitol. Yo tenía un vecino que tenía cable. Y ahí pues yo vi WWF, WCW, que era NWA en aquella época, la National Wrestling Alliance. Pero la que me gustaba era de aquí, no sé por qué, era como que era La narrativa. la narrativa. Entonces Hugo le daba como que No, esa... es que imagínate, Hugo cuando se fue de WWE yo dejé de verla. Y si Hugo le daba esa vibra, esa chispa grande Sí, sí. de El toque. el toque grande. Y aquí hubo varias empresas que llegaron, la All Star en el 92, después vino otra WWA en el 95 que trajeron gente de WWF, a la AWA, la IWA, que todavía está por ahí. Esa es de mi generación. Ajá. Me acuerdo mucho de IWA. Pero jamás De Shane. Me de acuerdo The Glamour Shane. Boy, que estaba en Capitol y brincó, pero jamás se compara a la época de Capitol. No, es que de los 80 yo he y visto 90. videos, de esa edad dorada de La lucha libre. libre aquí en Puerto Rico. Y el ver la gente en lo que yo creo que tú estabas comentándolo también en el podcast de Apaga y Vámonos, Sí. que decía lo del Coliseo, lo del estadio. Ajá. Estaba lleno, la gente Sí. estaba... y- La gente odiaba Sí, en Puerto Rico, sí. odiaba, o sea, odiaba. La gente dice, no, eso está bien un show, pero la gente se metía tanto. Oye, sea o no sea un show, como que era los cuerpos de las personas están en constante riesgo, porque, Correcto. ¿sabes? La narrativa, obviamente tú le añades la fuerza física que están haciendo esas personas. Sea o sea no sea un show, ¿sabes? Que por eso es, Correcto, sí. por los años han sido eso un debate. La realidad es que el cuerpo se machuca, Se como dice desgasta, uno, se ¿verdad? desgasta. Y la real es esa. o sea, Entonces era como que el bien contra el mal, ujú. el ejército de la justicia contra el club deportivo de Chiquistán. Entonces estaba el Invader por otro lado, que era bien querido, y estaba TNT, que hoy en día es Sabio Vega. Y habían unos personajes que Claro. tú decías, wow, esta gente de Que verdad eran estaban grandes. esos personajes, para mí, a diferencia de muchos de hoy día, estaban bien estructurados. Sí, Había motivación. Y la gente los seguía porque tenían su backstory, una cosa brutal. correcto. Entonces, por eso es que la trascendencia es tan alta hoy día de que vemos a un Sabio Vega. Por ejemplo, yo fui al evento que hubo aquí el Backlash. Backlash, pero fui a Raw. Ok.
A los dos, perdón. Y cuando yo vi que Sabio Vega sale, ya que yo se quería caer. Real. Se quería Y cuando salió Carly más. Oye, Carlito Caribe. Claro, claro. Obviamente, la figura de Bad Bunny está ahí. Pero yo no creo que era lo que la gente quería ver. ¿Sabes? Está ahí, está ahí. Jaló un grupo de gente. Pero realmente Sabio Vega cuando salió aquello estaba... Y Carly, eso Sí, estaba brutal. sí. Si hubiera salido Carlos Colón padre, Sí, Carlito bonito que ya está, que pues. yo sé que está Sí. mayor, creo aquello allí se iba a Sí, explotar bien sí, brutal. de verdad bien que brutal. sí, de verdad que sí. Y yo siempre pues fui bien fanático de la lucha libre, pero especialmente de Capitol, del Consejo Mundial de Lucha o WWC, porque, y la defiendo. A veces en las redes, tengo que decirlo, a veces me pongo en discusiones históricas con personas porque lo que le ha pasado a la lucha libre en Puerto Rico es trágico. Es trágico en el sentido de que la guerra que hubo entre WWC versus IWA a principios de los 2000 desgastó, quemó el territorio de Puerto Rico a tal punto de que todavía Puerto Rico, que la guerra fue del año 2002 como hasta el 2000, maybe 2009, por ahí más o menos, esos años se desgastó completamente el territorio y todavía lo estamos sintiendo en los luchadores, que no son los mismos. Hubo una generación que se perdió completamente de buenos luchadores. Bajaron las casas, o sea, la fanaticada, y la gente se cansó y mucho tiene que ver con, claro, yo no estoy diciendo que WWC es perfecta, ni que son santos, ni nada, pero mucho tuvo que ver con querer tumbar a la empresa de Puerto Rico, que es WWC. Y para mí, pues, y para mucha gente lo resintió. Y yo creo que hay de espacio para dos empresas. No ahora hay un montón, hay como 15 o 20 entre independientes y establecidas. Pero no hay cabida para dos nada más. Y creo que se pueden hacer buen negocio, pero tú es lo tuyo y la otra es la otra. Claro, O sea, tú no puedes estar en la tiraera, en el brincoteo de luchadores. Un luchador aparece un sábado en Capitol y después aparece en IWA. Y realmente todo eso le hizo un daño terrible a la lucha libre. Terrible. Hasta hoy en día, incluso las redes sociales han tratado de ayudar bastante a la lucha libre. Bad Bunny lo ha hecho. Bad Bunny funciona en WWE. Todavía no he visto a Bad Bunny como le dije a Paco, local. Claro. Y todo este contenido que hay en las redes, pues ayuda, pero... ¿Y tú crees que hay oportunidad para hacer una reestructuración en este sentido y obviamente provocar que la lucha libre en Puerto Rico sea un... Bueno, la gente está ahí. Y lo vimos en el aniversario 50 que fue en junio 24. La gente está ahí. Lo que pasa es que la gente sabe ya la que hay. Tú tienes que darle algo bueno que impacte. Y no lo está... O sea, el aniversario fue bueno. Fue en el Rubén Rodríguez de Bayamón. Se metieron 10,000 personas. Sí. Pero después de ahí, ¡pum!, se cayó otra vez. Cayó. O sea, no siguieron la chiringa. Y entonces las otras han tratado de traerle ese mismo público, pero no hay nada bueno corriendo. Y eso es lo que le está pasando específicamente a WWC, que no mantienen corriendo la chiringa. Sé que es difícil, sé que no es fácil. No, y Puerto Rico... Y con el talento que hay, que es un talento que todavía pues no está completamente establecido a los otros fanáticos, mucha gente no los conoce. Creo que ese es lo más importante, Claro. darlos a conocer. Pero yo creo que sí, que se puede. La gente está ahí. Hacer algo. Es que ya todo se ha hecho en la lucha libre. Sí, no. Por ejemplo, ese aniversario, 50. vimos mucho reseñas o reviews en las redes sociales de gente que le gustó, estuvieron participando. Peleó Hugo Sabinovich. Tuvo una intervención. Tuvo una intervención. Sí, contra el profe. Y había muchas leyendas allí. Sí. ¿Tú crees que esa sea utilizar leyendas quizás para volver a subir con algún tipo de historia que obviamente marque la llegada de los nuevos talentos o algo así, para poder volver a subir la lucha libre en Puerto Rico? Yo creo que no. ¿O Ya tú eso crees que no la es. gente está buscando mejor otro... Y antes yo pensaba, hace unos 15 años atrás, yo pensaba que si tú traes leyendas,
para que establezca a uno, que es lo que se ha hecho siempre, pues la lucha libre iba a subir. Y se iba a establecer un contendiente nuevo a los ojos de los fanáticos. Claro. Todavía se puede hacer esa fórmula. Pero que esa leyenda, que ese veterano no sea el foco principal. Porque si es el foco principal, le vas a quitar todo el brillo al que está subiendo. Ujú. Se utilizó a Chiquistán contra Gallo de Producer, que fue algo que nunca se había visto en Puerto Rico. Se había visto de diferente manera, en el sentido de que Carlos Colón luchó contra el Cubo Santa Rosa, la Kumai. Me acuerdo de Tito Trinidad. Tito Trinidad, que fue árbitro especial. Pero de que un veterano como Chiquistán se haya subido un ring contra una persona que no conoce la lucha libre, como Gallo de Producer, fue bien criticado, pero a la misma vez llamó mucho la atención. Claro. Pero funcionó. Pero te tengo que decir, no debería hacerse más. No. En el sentido de que si lo van a hacer, que no sea una leyenda, sino ya uno nuevo establecido contra alguien de afuera que no sea la lucha libre. Porque, no sé, no lucieron bien los dos. Ok. Dentro del ring en el Sí, ¿no? Y aniversario. que obviamente por la edad chiquita. Claro. Y obviamente Gallo de Producer no tiene ningún conocimiento Correcto. de ¿verdad? De la Pero el lucha. Gallo trajo un público Claro. que no conoce de lucha libre de Puerto Rico. Que de hecho es lo mismo que está haciendo o que hizo con el boxeo. Que sabe que correcto. trajo estas dos peleas, que él peleó con Samito y con el otro, no me acuerdo quién fue el otro. Con Rey Charlie. Con el Rey Charlie. Sí. Y trae un grupo de personas a ver, obviamente, antes de esa pelea, los prospectos del boxeo. Correcto, sí. Que eso es bueno. Y que es bueno que también pase en la lucha En libre. la Que lucha se vayan libre. dando a conocer prospectos y que obviamente son los que después más adelante estén cargando la empresa Sí. para poder obviamente hacerla sobresalir. Entonces de ahí, pues, mientras fui fanático de Capitol, o soy, todavía me considero de WWE, iba a las carteleras. Y entonces ahí conocí el grupito de lucha libre online. Ah, eso te iba a preguntar. ¿Tuviste con los muchachos de Lucha Libre De Online? lucha libre online, su creador, Javier González, que le envió saludos también a Javier González, me dio la oportunidad de formar parte de los primeros años de lucha libre online. Entonces, yo estaba en LLO News. Había otras personas, pero también me utilizaban a mí para dar noticias de la lucha libre, lo que estaba pasando. Pero entonces yo me le acerco a Javier y le digo, Javier, ¿por qué no hacemos clásicos de la lucha libre de Puerto Rico? Qué brutal. Y eso no se estaba haciendo. En ese momento en YouTube no había un canal que tuviera clásicos ni nada. Te estoy hablando para el año 2007, por ahí más o menos. 2007-2008, y él me dijo, pues dale, vamos a meter mano. Entonces yo explicaba la historia y poníamos la lucha. Y así eso gustó mucho. Él hice entrevista a profe. Dentro de ese segmento, Retro Memories se llamaba el segmento. ¿Está disponible todavía? ¿Está disponible todavía? Está el que está En disponible. Retro Memories. Retro Memories tú lo puedes encontrar en YouTube, pero en la entrevista, por ejemplo, la entrevista a Carlos Colón que yo le hice hace unos 10 años o 12 años atrás, y la del Invader, también las pueden conseguir en YouTube. Entrevista al Invader, que me parece que es de las pocas que Invader ha hecho de su carrera, pues este servidor tuvo la oportunidad a través de Lucha Libre Online, Qué brutal. que me dio la oportunidad de hacerlo. Qué brutal, qué brutal. Esas experiencias son únicas. Es que uno las va a cargar siempre. Sí. Y yo supongo que tú te acuerdas qué pasó ese día exactamente y todas esas cosas. ¿Cómo fue la experiencia de entrevistar a dos personas que son de las más grandes en un deporte, ¿verdad? O en el entretenimiento de lo que es la lucha libre, dentro de Puerto Rico? Que obviamente, como tú dices, no le han dado básicamente entrevista a muchas personas. Con Carlitos fue bien, pues Carlitos no habla mucho. Carlos Colón, padre. Ajá, Carlos Colón no habla mucho. Él es una persona que sabe mucho, pero él es más introvertido. Claro. Pero conoce mucho de la lucha libre. Me sentí muy bien de que me haya dado la oportunidad. Con Invader fue diferente, porque Invader me daba un contexto. Él habla así más, y me dio un contexto bien de lo que es la lucha libre como tal, de lo que es tú subirte un ring, de por qué tú te subes a un ring. Él siempre tenía un porqué para subir al ring. ¿Por qué tenía que luchar contra fulano, contra mengano? ¿Qué es lo que estaba pasando? Y Carlitos es igual. Carlitos es lo mismo. Pero con la experiencia con el Invader, yo aprendí hasta lo básico de una entrevista.
qué es lo que tú estás haciendo actualmente. Y realmente fue una experiencia bien buena. Qué Bien, brutal. todo el mundo quería que le preguntara de lo de Bruce Brody, qué fue lo que pasó en los camerinos con él, pero ya eso es un tema ya Claro. bastante delicado que no quería entrar. Yo lo que quería entrar era en aquel momento él cumplía 50 años de carrera también. Wow. Que son un Oye, montón. pero que como te digo, o sea, tener la oportunidad de entrevistar a dos personas grandes dentro de la lucha libre, eso es, para ti debió haber sido inolvidable. Y otra cosa que quería también hacer, que gracias a Javier, pues se dio también, era que en aquel momento Invader no estaba en Capitol y estaba distanciado de Carlos Colón, que después de tantos años. Entonces, esa entrevista sirvió para que ellos hicieran las paces. Wow. Y funcionó. Y funcionó. Y al final de la entrevista, tú los ves a ellos abrazándose Wow. y volviendo otra vez. Yo no sé hoy en día cómo están ellos, pero en aquel momento Sí, funcionó. funcionó, que era lo que yo quería. Para mí fue bien lamentable Wow. lo que ocurrió entre ellos dos y realmente pues uno pudo dar su granito de arena para que pudieran reconciliarse. ¿Qué tú, desde tu punto de vista, ¿verdad? ¿Cómo tú ves el desarrollo de ahora mismo de la lucha libre hacia un futuro? Más allá de lo que, pues, obviamente podemos ver reciente de lo del aniversario 50, las diferentes compañías que están por ahí. ¿Ves un futuro donde la lucha libre en Puerto Rico tenga otro repunte como lo tuvo en los 80 o eso ya es algo más utópico que va a morir en nuestros recuerdos? Bueno, como ocurrió en los 80, no creo. Ni a principios de los 2000 con la IWA tampoco. Pero sí estoy viendo en Capitol que hay unos personajes nuevos que no se habían, que no se habían descubierto, como bien dice. Y esos personajes, pues, son el futuro. Intelecto 5 estrellas, que es el actual campeón universal. Mike Nice, de Showman. Hay unos cuantos personajes que tienen un futuro dentro de la lucha libre. Y si siguen ahí en WWC, si siguen escuchando a Rey González y a los que están ahí en el camerino y en la oficina, yo pienso que pueden llevar la lucha libre por lo menos a como estaba en los 2000 con la IWA. Yo creo que sí, que ellos pueden hacerlo. Como los 80 no creo, porque lo que pasa con los 80 es... Te voy a explicar, sencillo. Sí. Los 80 todavía estaban los territorios de la lucha libre. Estaban los territorios de la NWA, que entre ellos estaba Capitol, estaba WWF, estaba bien sólida como siempre. Pero ya al esos territorios no estar, se perdieron muchos luchadores que fueron firmados con WWF o con WCW o que se retiraron. Hoy en día los territorios son mínimos lo que hay, no son de tanta calidad como la que había en los 80. Pero yo pienso que sí, que estos luchadores que están en WWC pueden hacer la diferencia y pueden que la gente se vuelva a interesar en la lucha libre. Claro que sí. Héctor, ya para ir cerrando, No, me María, gustaría ya se acabó tenerte. esto. No. Mira, me gustaría tenerte en otro episodio porque es que siento Cuando que hay tú muchas quieras, cosas hermano. que podemos también hablar de los medios y de otras pues ramas de, por ejemplo, la lucha libre. Ya para ir cerrando este episodio, tú como pues, persona con experiencia, especialista dentro de los medios de comunicación, con experiencia, con conocimiento, ¿qué mensaje tú le puedes ofrecer a esta nueva cepa de, ¿verdad? De personas que van subiendo, estudiantes, jóvenes, que están interesados en entrar a los medios de comunicación y que creen que esto es algo fácil? ¿Qué mensaje tú, desde tu punto de vista, desde tu experiencia, le puedes ofrecer a ellos? Yo creo que no crean todo lo que ven en los medios de comunicación. No en la información, sino en que todo es fácil, que todo es las luces y el selfie y lo bonito. Hay que trabajar y trabajar duro, hay que conocer. Y ahora, por lo menos en mi época, no, me imagino que en la tuya quizás te pasó también, no teníamos tantas ventajas como la que hay ahora para conocer. Y si ellos utilizan esas ventajas para conocer y tomar en serio los medios de comunicación, yo creo que pueden llegar bastante lejos. Y otra cosa, he visto mucha inconsistencia en los chamacos de ahora. Si no les gusta algo, se van. Si lo ven muy difícil el camino, se quitan. Yo les exhorto a ellos, a tus estudiantes, a todos los que nos están escuchando. Cuando se pone el camino difícil, ahí es que usted
Se tiene que probar realmente en serio y usted tiene que demostrar que usted sí vale lo que está haciendo. Ujú. Tiene que seguir para adelante. Porque estamos acostumbrados hoy en día que si no algo no me gusta, se acabó. No, sea persistente y consistente. Esa es la clave. Ser consistente. Porque si usted está aquí un día y otro día acá, pues va a tener su experiencita y va a tener sus cositas, pero jamás en la vida va a estar donde usted quiere estar. Claro. Si usted es consistente y persistente, usted va a llegar lejos. Lea mucho. Usted tiene celular, lea las noticias, lea cosas que sean de interés. Sí, el vacilón siempre va a estar ahí y eso, pero también recuerde que usted toda la vida no va a estar en lo mismo, en la casa de su papá, sino que usted quiere evolucionar. Ujú. Si usted no quiere evolucionar, pues ya es usted Claro, en es decisión. en su prerrogativa, Ujú. pero lo que todo el mundo quiere es evolucionar. Así que yo le recomiendo que siga persistente y que realmente crea en usted. Yo no quiero ser clichoso porque la gente dice muchas cosas y al Claro. final es como vacío, pero uno tiene que ser persistente y seguir, mira, tocando puertas hasta que llegue a donde usted quiere llegar. Sí, muy bien. Héctor, te agradezco que estuvieras aquí conmigo en el día de hoy. Realmente, como te dije, te admiro mucho, respeto mucho tu trabajo Igual. y te considero, ¿verdad? Como te dije, una persona con mucho conocimiento al cual, ¿verdad? Yo le tengo mucho respeto. No quiero irme antes sin, ¿verdad? Nuevamente agradecerte, mandarle saludos a Luis Dalmau Domínguez. Luis Dalmau Domínguez. Sí, claro Luis que sí. Dalmau Domínguez, a Pancho, a Sergio, a medio mundo allá A Sergio, a DJ Sergio, en claro que sí. Noti1, a Alex Delgado, a Tuto, ¿verdad? Todas A esas Tuto personas Soro. que me dieron una oportunidad a mí también. A Iliana Rivera de Liz también, muy agradecido también Claro. de ella. Y de todos los compañeros de ti, porque de verdad que fuiste tremendo compañero. ¿No? Y a tú la también. orden siempre. No, y De verdad que sí. de verdad que la amistad que nos une en Noti1, de verdad que la valoro mucho y la oportunidad que me dio Ale y también Iliana, también la valoro mucho. Para mí fue una experiencia brutal, brutal, brutal. De Así verdad que que sí. muchas gracias por estar aquí nuevamente. Gracias a todos los que han visto los episodios. Van casi 10.000 personas viendo los primeros 4 episodios, así que vamos a hacer el hito, perdón, para estos próximos episodios, 4 o 5 de 10.000 más. Así que Amén. comenta y escribe, compártelo con tus amistades y nos vemos en el próximo episodio del podcast El Bolsillo.